Libro de Todos los Santos. Antología de retratos. De las Obras Póstumas, volumen 1. Traducido por Ricardo Aldana y Juan M. Sara. Leído por Lorenzo Carrera. Año de publicación en español, 2012. Editorial St. John Publications. Esta publicación es gratuita y puede ser compartida libremente sin ánimo de lucro. Existe también en digital. Para adquirirla, visite baltasarspire.org. El primer volumen de El Libro de Todos los Santos está compuesto por 4 series de retratos, conformando un total de 270. La primera serie contiene retratos concisos. La segunda, retratos con respuestas a las preguntas formuladas por Baltasar. La tercera, retratos sobre la actitud interior, la actitud de confesión y la de oración. La cuarta, retratos con oraciones características de los santos. Se denominan retratos a las percepciones, aperçus, del fenómeno originario, con palabras de Goethe, que la autora, por un don especial del cielo y por su clara respuesta filial, en la que ha usado naturalmente su lenguaje propio y su capacidad expresiva personal, se ha conformado de la disponibilidad central del hombre ante Dios. Esta antología presenta retratos de las 4 series y de todas las épocas de la historia de la Iglesia, con excepción del siglo XX, del cual Baltasar ya ha elegido 3 representantes. Así, se ha formado un ramo variado que con alegría ofrecemos al lector de habla hispana. Las figuras del apóstol San Juan, del apóstol Santiago, hermano de Juan y patrono de España, y de San Ignacio de Loyola, fueron las primeras en ser escogidas. En torno a estos santos se fueron acordando las demás figuras, dando al conjunto la tensión viva entre universalidad y particularidad, mundo de habla hispana, propia de la católica. Adoración en el cielo, una oración de toda la Communio Sanctorum, es la coronación adecuada del libro y también de nuestra antología. Por último, dejamos justamente la palabra a Baltasar para que nos introduzca en el sentido y contexto eclesial de esta obra. Es importante que el lector tenga presente que aquí solo debían ser mostradas la oración y la actitud de oración del hombre respectivo ante Dios. Esta actitud puede diferir bastante de otros servicios cumplidos por él en el mundo y también para la Iglesia. Y el grado de integración entre vida interior y obra exterior también puede ser muy diferente en los santos. En palabras de Adrien, para esta tarea, uno debería ser como un niño. Entonces sería posible dejar pasar a través de uno todo lo que Dios quisiera. Únicamente si dejamos juzgar solo a Dios, entonces, cuando un santo se muestra, es posible decir cómo lo ve el Espíritu Santo. Así, a menudo se muestra algo que para el mismo santo y para su ambiente era poco visible. El Espíritu acentúa ciertas cosas que él considera importantes en el alma del santo, tanto en lo positivo como en lo negativo. Ahora bien, está claro que un tal experimento solo podía realizarse en un alma completamente purificada, que intenta vivir en un estado de confesión, gracias a la confesión sacramental y a la actitud de confesión habitual. La completa desaprobación de sí mismo, que aquí se exige, y que nada tiene que ver con el budismo y el zen,
es una obra pura del amor cristiano. Es un acercamiento máximo a la actitud de la Iglesia como esposa de Cristo, en cuyo seno y en cuyo espíritu todo orante y todo santo tiene su hogar. La actitud de esa alma, que desde orígenes es llamada ánima eclesiástica, alma hecha iglesia, es el cumplimiento del sentire cum ecclesia de San Ignacio. Adrián recibe en su alma las oraciones de los santos y de otros creyentes, concibiéndolas en una colaboración perfecta. Sin embargo, en el momento de transmitir lo recibido, le es concedido ser puro instrumento. Solo podía cumplir esta transmisión ante su padre confesor, pues la totalidad era una obra de obediencia. Si por parte de Adrián es una obra de obediencia, por parte de los santos es una obra de humildad. De una humildad celeste que no teme ni siente vergüenza de mostrarse a los ojos de la Iglesia terrena en una desnuda actitud de confesión. Si para Péguy la confesión pública era un principio inalienable de la Iglesia terrena, cuánto más vale para la Iglesia del cielo, en la que ya no existe nada privado. Los ejemplos mostrarán que aquí nada sucede fuera del amor y de la discreción, que nada sucede por mera curiosidad, sino que todo lo que es mostrado, de algún modo, representa una ayuda a la cristiandad terrena. Para estimar correctamente estas figuras, se ha de mirar el centro de la exposición y no quedar fijado en los márgenes y pequeñeces. En la lectura, en la balanza para oro, póngase el espíritu, no la letra. Esta obra es claramente un regalo para nuestra Iglesia, cansada de rezar, para despertar su maravilla ante la riqueza del mundo de la oración, así como una nueva alegría de rezar. Firma Hans Urs von Balthasar. Introducción particular a esta obra. 29-32. Comienza la antología de retratos. José. Veo su pía oración. Él es de corazón sencillo y persevera en la apertura de una donación que nunca comprenderá perfectamente. Tampoco lo necesita, pues Dios no ha conformado su misión como parte de una misión doble. Su relación con la Madre de Jesús no es comparable, por ejemplo, con la relación entre Benito y Escolástica, o Francisco de Sales y Juana de Chantal. Aquí, más bien, una misión está junto a la otra, y la tarea de José es sostener la misión de María de un modo muy sencillo. Como ellos no podían valer como una pareja, un matrimonio, tampoco podían valer como una pareja de misión. José, el hombre justo, es colocado en una situación que primero le asusta, que no comprende. Luego, la gracia le regala una comprensión cierta, pero no total. El ángel le confirma en la justeza de lo acontecido, y en adelante él sabe: este es mi camino, y mi camino procede de Dios. Pero nunca comprenderá plenamente qué ha sucedido con María Virgen. Y si bien él se esfuerza por estar junto a ella y por ser un padre para el niño, es claramente consciente de que solo es un representante. Su comprender llega hasta aquí. Y él reza siempre más para que Dios le muestre el camino que debe allanar, no para que le dé una comprensión definitivamente válida. Cuando ve a la madre con el niño, percibe que es una gracia inaudita estar allí y poder contemplar
y contribuir con su ayuda. Y él crece en la fe y crece en la alegría, sin por ello tener que andar los duros caminos de la madre, aunque experimenta también horas difíciles en el cuidado del niño. Sin embargo, conoce ante todo la alegría de la donación, la alegría de la participación. Su oración es una oración de acción de gracias. No es muy comprensiva, pero es fiel, piadosa y amorosa. Cuando se le muestra algo del Hijo, de su crecimiento y de su misión, lo asume de inmediato en la oración, porque todo ello está tan íntimamente unido con su camino, que debe mantenerlo vivo también en la oración. Él ama y trabaja, y su ayuda es tal que nunca calcula. Desde que el ángel le ha hablado, ha encontrado quietud de una vez para siempre. Y esta paz irradia sobre todo lo que hace. No conoce la intranquilidad del cálculo. Sabe que participa en muchos misterios, si bien no es cosa suya investigarlos. La curiosidad no es parte de él, el hombre pío y sencillo. Conoce la contemplación. Ya a su mirar a la madre y al niño, y lo que les une es contemplación. Pues José mira en espíritu de oración y lleva lo contemplado en el interior de su oración, como un misterio que le fue regalado también a él, y que sigue meditando plenamente en las horas de oración explícita. Medita plenamente, pero no examina en lo más mínimo, sino que de un modo bien fecundo deja que lo contemplado se represente a través de su oración. Y su oración se desarrolla, pero enteramente en el Hijo. Crece, pero no propiamente en la comprensión. Pedro. Actitud interior. Gran fervor. Él siempre quisiera lo que el Señor quiere, pero no puede hacerlo bien. Pertenece a esos temperamentos que quieren muchas cosas y, sin embargo, ante cada nueva responsabilidad asumida, se angustian. Se trata de una angustia que en gran parte es física. Pedro estaría contento si la doctrina y el seguimiento del Señor fueran algo claramente delineado, donde uno supiera bien a qué atenerse, donde uno termina una y otra vez en medio de caminos intransitables y humanamente debiera llevar una especie de existencia marginal. Cuando niega al Señor, lo hace sobre todo por angustia física, teme por sí mismo. Además, tampoco ve con toda justeza su propio ministerio. Siempre de nuevo, tiene la impresión de que en lo que atañe a su ministerio, debiera comprender algo que se le escapa. Cada vez que se confronta con la prueba, interiormente se desalienta. En secreto, espera que el Señor lleve el gran peso, de modo que para él quede de sobra una suerte de mínimum. Está dispuesto a hacer todo por el Señor. Está dispuesto a amarlo, pero a su vez quisiera tener una cierta seguridad de que es protegido, tratado con cuidado, como si antes de la cruz no hubiera dado aún un sí total y sin reservas. Después, cuando haya experimentado la gracia de la cruz, será distinto. Ve los numerosos milagros del Señor y se siente sobrepasado por todas partes. Sin embargo, tiene el sentimiento que a él, Pedro, solo se le exigirá que permanezca en amor y reverencia junto al Señor y le brinde un poco de apoyo. En el milagro de los 153 peces, comprende muy bien que se alude a él,
que le toca personalmente, que la cruz no solo ha tenido el efecto de santificar al grupo de los apóstoles en su totalidad, de transformarlos en seguidores de Cristo, sino que Él debe asumir una secuela totalmente personal y que desde ahora en adelante ya no le será permitida ninguna negación, ningún fracaso. Ya durante la pasión, siente que no es más admisible la actitud angustiosa de protección e indulgencia de sí que ha tenido hasta ahora. Y esto porque no ha soportado algo de la angustia real del Señor, no como Juan, que la ha experimentado participando en el amor al amigo, sino de un modo totalmente objetivo. Y cuando más tarde ve venir su propia muerte, ahora sabe que será crucificado. Entonces comprende que con ello le está permitido no solo servir como mártir, sino también expiar todas sus falsas angustias anteriores en un auténtico ir más allá propio de la vida cristiana. Y sabe también que participa en la expiación por la Iglesia. En el milagro de los 153 peces, comprende del modo más claro que Él es tocado, señalado personalmente, y en la promesa de la cruz, comprende que en su compromiso personal se apunta a la Iglesia. Él es inseparable de ella, de modo que expiando para sí mismo, expía en medio de la Iglesia. Ya no puede permitirse personalmente ningún pecado, pues así se lastimaría el ministerio eclesial. Actitud de confesión. La negación de Pedro se ha hecho conocida entre los apóstoles y en todas partes entre los cristianos. Por esa culpa, él está ante ellos como despojado de todos sus vestidos. Cuando está frente a los demás, le parece como si todos supieran exactamente con qué pecador están tratando. Así, ha hecho una confesión involuntaria en nombre de la Iglesia. Por su actitud, la confesión, por así decirlo, tiene su entrada eclesial. Cuando el gallo canta por tercera vez y él ve que su amor ha fallado, Pedro es confesado pasivamente. Ante todos es declarado culpable. Ante todos está tan convencido de su culpa que su confesión del pecado es innecesaria. Como si por medio de su profecía el Señor ya hubiera recibido la declaración de los pecados, como si todos los apóstoles que lo experimentaron fueran sus padres confesores. Así, más tarde ya no es difícil para Pedro existir en la actitud de confesión. Aunque ya no pecase y no necesitase confesar nada, su pecado se ha hecho tan conocido que él vive en continua actitud de confesión. Se ha transformado en un ejemplo del acto de confesar, y su pecado no es ninguna realidad misteriosa y opaca. Está a la luz en la palabra del Señor y se relaciona claramente con Él. Oración. Se la puede describir rápidamente con el mismo. Señor, tú sabes que te amo. Esta es, en el fondo, toda su oración. Por cierto, tiene el Padre Nuestro que el Señor le ha dado. Posee una actitud de oración. Pero su propia oración es justamente ese modo en el que Él mismo se presenta ante el Señor y en su existencia ministerial presenta la Iglesia al Señor. Consigo mismo presenta al Señor toda la Iglesia. Y siempre yace en su oración una especie de temor, de conmoción. No existe realmente ninguna oración en la que no recuerde su negación. Es consciente de que una vez se imaginó amar y no era nada. Asimismo,
presiente cuánto tuvo que asumir y hacerse cargo el Señor para que su amor sea justo. Santiago, hijo de Zebedeo. Actitud interior. Vive en la sombra de Juan para subrayar el amor y para dar un perfil más claro a la actitud de Juan. Posee una gran humildad, pero también un gran amor. De algún modo, no es capaz de aparecer y asumir un gran papel, y sin embargo, debe absolutamente estar allí. Es como un presupuesto para la existencia de Juan. Él mismo no lo sabe, ni en conceptos ni en palabras, pero vive en la actitud del que ama y sirve, del que deja que su servicio y su amor actúen en el trasfondo. Es llevado por el amor de Juan y por su parte es un presupuesto silencioso para ello. Santiago no podría estar tan tranquilo en el trasfondo si Juan no irradiara tanto en el primer plano. Existe una recíproca unión y realización del servicio de ambos, uno que hace posible al otro. Santiago tiene la misma fidelidad que Juan, la misma tranquila seguridad en la línea. Pero en el colegio apostólico, él pertenece a los que son santos por mediación, a los que hacen su camino por la mediación de otro. Ama al Señor y le ha sacrificado su vida, pero a la sombra de su hermano. Cada uno tiene ciertamente su propia llamada, pero la perseverancia de su respuesta, su ecuanimidad, está en función de la llamada de Juan. A su vez, para Juan es como un alivio. Puede llevar adelante su gran tarea de un modo aún más imperturbable porque su hermano, que tiene la tarea menor, es fiel. Juan es el más expuesto, pero no se puede decir que Santiago sea menos necesario. Y así como el trueno conmociona y abre todo con violencia, así el Zebedeo ha dado todo de sí. El Hijo grandioso y el profundamente sereno. Por cierto, un Zebedeo elevado por la gracia, cuya cualidad se hace visible en su efecto y en su fruto. Santiago es asociado junto a Pedro y Juan, donde en este grupo representa a los anónimos, pero incondicionalmente fieles. Es simplemente quien acompaña, quien se puede confiar como servidor. La actitud de confesión es, para él, una actitud perfectamente natural. Tampoco aquí se destaca, solo está disponible para mostrar, siempre que se le pregunte. Sin embargo, él intenta de tal modo hacer siempre la voluntad del Señor, permanecer de tal modo en el interior de su acción, que no corre peligro de errar o de alejarse. Entre los apóstoles es, quizá, quien más ha renunciado a una vida privada. Tal vez sea este el fundamento de su constancia en la actitud de confesión. Él es tan anónimo que puede permanecer apoyo, hogar y amparo constante para los demás. Su oración es excelente. Es una oración que le acompaña en todas las cosas, en cada trabajo. Santiago permanece siempre en disponibilidad y pronto a responder. Está muy, muy cerca de vivir en oración permanente. Juan 1. Lo veo rezar. Reza de un modo que en cada palabra y en cada visión de su oración siempre está el Señor en el centro, a quien ama como amigo y que es Dios. Juan vive de ese amor y por ese amor es introducido en el amor divino. Y su amor se transforma,
Cuando comienza a rezar, siempre quisiera adorar, agradecer, presentar sus peticiones. Se abandona, se sacrifica, se ofrece por completo. Sin embargo, tan pronto se dispone a hacerlo, es asumido de tal modo por el amor divino que ya no necesita hacer nada. Él es recibido. Su ofrecimiento es aceptado por el Señor. Su sacrificio es confirmado. No necesita hacer ningún esfuerzo. No necesita querer nada más. La voluntad y el amor de Dios están en Él y le llenan por completo. Todo es únicamente amor, unidad, gracia. Y para Él es como si Dios necesitara precisamente esta oración, como si el Hijo hubiera estado esperando este gesto para llenar con amor a otros, para donar a otros el puro regalo de su gracia. Nunca es tan feliz como en esta oración, cuando Él mismo es prodigado por la gracia a todos los que esperan. ¿Y cómo es su amor a la Madre de Dios? Ama a la Madre por el Hijo. Primeramente la ama porque ella, como la que da a luz al Hijo de Dios, le ha mediado el regalo de ese amor. Luego, la ama de modo más personal y más intenso. Y cuando finalmente el Señor en la cruz le regala a la Madre, en su relación con ella entra en juego la entera responsabilidad del amor divino, del que Juan tanto ha aprendido junto a él y gracias a su amor por él. Ahora recibe a la Madre por el Hijo, así como por ella había recibido al Hijo. Y por la Madre nota como por primera vez cuán eucarísticamente fluye el amor cristiano, cómo los hombres pueden ser confiados unos a otros, a fin de que amen más al amor divino, crezcan y cumplan en ese amor la voluntad del Padre. Y nunca tendrá lugar ese cumplimiento de la tarea de Dios. Nunca su amor encontrará en ellos mismos su satisfacción. Siempre su amor recíproco quiere seguir donándose sobreabundantemente. Y de este modo, por María, Juan aprende a comprender lo que antes no le resultaba tan claro, que todas las generaciones a ambos, llamarán bienaventurados, y que todo lo que hacen juntos, lo que representan y son, habrá de vivir por generaciones. Comprende que juntos son estirpe, son fundadores, que por su amor cristiano no sólo poseerán una eternidad en el cielo, sino que han de cumplir los tiempos en la tierra, que les es concedido no morir, tener una misión que permanece y perdura hasta el fin del mundo y hasta el regreso del Hijo. Y cuando más tarde, cuando está solo, nada cambia. Él vive del mismo amor a la Madre, al Señor. Toda su vida es amor puro, divino, perfecto. Juan 2. En él todo procede del amor. Su actitud interior no conoce vacilaciones. Siempre está en el centro del amor. Y su amor crece, creciendo su visión comprensiva en el amor. Ama de un modo indiviso, de un modo siempre acorde con su estado interior. Acompaña en el amor ya desde la primera llamada. Y cuanto más le es permitido amar, tanto más se abre al amor. Siempre más el amor de Dios ilumina y despliega realidades en él, y de este modo es dilatado siempre más por el amor. Para él, el amor se hace siempre más evidente, nunca se instala ni se hace rutinario. Permanece una donación de sí
siempre más perfecta. Para la visión del Apocalipsis, hubiera estado pronto ya desde el inicio. Sin embargo, el Señor quiso dejar que su amor y su disponibilidad se expandieran hasta la plenitud de esa visión. Para Él es muy importante la actitud de confesión, porque le clarifica siempre de nuevo la distancia entre Él y el Señor. Fundamentado en esta actitud, es capaz de evitar el aventurarse por vías erróneas o el acercarse demasiado al Señor, volverse demasiado familiar. Si no tuviese la humildad que vive en el trasfondo de toda actitud de confesión, entonces el amor podría llegar a corromperlo. Pero su actitud de confesión está tan íntimamente ligada a su amor, que está libre de vacilaciones. No conoce los humores veleidosos del enamorado, sino que permanece perfectamente equilibrado. Por su actitud de confesión, es semejante a una mujer que conoce su sumisión al varón y se comporta en constante y perfecto equilibrio frente a él, sin tener que aludir una y otra vez a ese hecho. La oración la aprende directamente del Señor. Adora al Padre, pero a través y junto con el Hijo. Es un modelo para la oración cristiana porque recibe las palabras de Jesús con tanto amor que las acoge como palabras rezadas. Percibe que el Hijo es y está siempre comprendido en el diálogo con el Padre, y que cuando Jesús habla con él, por medio de sus palabras, le está invitando a participar en su oración y diálogo. Y cuando Jesús está ausente, para él está presente por medio de la palabra que en Juan permanece y nunca pierde su contenido. A partir de esta oración permanente, originada por la relación personal de amor hacia el Señor, Juan encuentra acceso a un estado de contemplación. Y el Hijo también le hace partícipe de su propia contemplación del Padre. Así, no es difícil mostrarle el Apocalipsis, porque por Cristo, a quien conoce como Dios y como hombre, se ha acostumbrado a encontrar a Dios en el hombre y a ver en el Dios hombre el cumplimiento del salto del cielo a la tierra. La indiferencia de su mirada se fundamenta en el centro, en el corazón de Cristo. Cuando ve al Señor, cuando habla con Él, cuando se sienta junto a Él, sabe que en lo humano, en la forma humana, Él no posee ninguna medida para limitar al Hijo. Así, cuando se le regala el Apocalipsis, que le ofrece una participación nueva en la visión del Hijo, Juan no queda asombrado. En efecto, no le será difícil ver cosas en las que antes creía, de las que no poseía un concepto ni una representación, pero que en la fe ya conocía como el mundo celeste del Hijo. Pablo 1. Veo su oración. Es un poco agitada, presurosa, también un poquito forzada. Es curioso, es como si estuvieran ahí dos orantes, como si él estuviera allí en contemplación, pero hubiera llevado consigo al Pablo activo, para que el Pablo activo no se separe ni un instante de su lado y el Pablo contemplativo pueda presentarlo permanentemente ante Dios. ¿Y sus éxtasis? Él es llevado, raptado hacia la profundidad del éxtasis. Pero este éxtasis es totalmente objetivo. No tiene nada de extático si en esto está connotada alguna emoción. Como su otra oración es intranquila, sus éxtasis
son totalmente calmos. Mientras la revelación le es mostrada, él es tan solo instrumento, solo tarea y obediencia. Aquí posee su contemplación más serena. ¿Qué le es mostrado? El cielo y los misterios del cielo. En su visión, él ve siempre más las relaciones del mundo celeste, las relaciones entre Padre, Hijo y Espíritu, y ante todo, las relaciones entre la eternidad y el tiempo. ¿Qué es el misterio del que habla? Es el misterio de la obediencia, es decir, de la única voluntad en Dios. Quizá dicho mejor, el misterio de la unidad por excelencia en Dios, entre Padre, Hijo y Espíritu. Es como si le fuera concedido mirar en ese misterio de la unidad como en el misterio último de Dios, también en el misterio último de la Trinidad, allí donde sólo la única esencia es visible, donde la única esencia es tan una que no aparece la distinción de las personas. ¿Y cuando es raptado al paraíso? Entonces ve los misterios del paraíso, que son al mismo tiempo los misterios del cielo, los misterios de la unidad de la creación de Dios, anterior aún a ser dividida por el pecado, cielo y tierra. Ya que llama el séptimo cielo, a la unidad de cielo y tierra, pero ante todo a la unidad del Padre, la resolución de todas las cosas en el Padre, el misterio originario mismo de la unidad de Dios. ¿Y por qué precisamente 7? Por los dones del Espíritu Santo. Pero el séptimo es el lugar donde todavía nada está separado, donde los 7 están incluidos en el superior, en el don divino por excelencia. ¿Es su visión distinta de la de Juan? Sí, está más dirigida hacia el fin, más reservada para el fin. También es más activa, busca más la fórmula de la respuesta. Pero él dice que no puede expresar lo que ha visto. Se debe distinguir. Él recibe la visión como una parte de su misión. Es apropiada para otorgarle mayor peso a su palabra, a su acción. Pero además, encuentra en esa visión también el carácter más joánico de la contemplación. Y esto no puede traducirlo en su misión. Le parece algo que está más allá de la misión, que no puede incluir en su misión, y por tanto tampoco puede hablar sobre ello. Y cuando él dice en el cuerpo o fuera del cuerpo, en el cuerpo es todo lo que guarda relación con su misión, todo lo que es traducible, lo que es conforme a la tarea. Fuera del cuerpo significa en cierto modo más allá de la misión, de su acción personal, en una especie de comunión de los santos que ya no se deja traducir, en una corriente hacia el Padre que no se deja expresar en ninguna descripción. ¿Siempre ha tenido visiones? La más expresiva ocurrió al principio, si bien posteriormente también tiene auténticas visiones. La primera fue la más expresiva, la que ha clarificado el contenido y la envergadura de su misión. ¿Recibe su teología también a partir de las visiones? Sí, en gran medida. ¿Cómo era la visión del Señor en el templo? Muy semejante a la de Damasco, ante todo porque el efecto fue el mismo. Por cierto, la visión de Damasco fue una conversión, pero la del templo contiene una tal ampliación de su misión que casi semeja a una conversión, y los efectos que siguieron a la visión tienen casi el mismo peso. Pablo 2.
Actitud de oración. En la oración es bueno, simple, abandonado, si bien nunca se pierde hasta el fondo, aun cuando se siente extremadamente cercano a Dios, jamás se pierde a sí mismo ni a su tarea, casi como si hubiese dado a Dios todas las cosas, excepto la conciencia de su misión, la conciencia del trabajo que le está esperando, la conciencia de todo lo que aún ha de cumplir. Esto nunca lo abandona. También, en la pura contemplación, es como si siempre quisiera sentir el manto de la misión sobre sus hombros, y de ese modo busca constantemente ganar un fruto práctico a partir de lo que Dios le muestra en la contemplación. Le parecería sin sentido querer devolver su misión a Dios para dejarse conducir sin reserva alguna solo por Él, con el riesgo de no volver a recibirla. Está tan convencido de que su misión constituye su vida y que Dios nunca le separa de ella, que para él sería ridículo poner en cuestión esa misión, por ejemplo, poniéndola de nuevo a disposición de Dios. Esto genera que en su actitud interior él conserve una cierta rigidez en su misión. Él no solo debe tender o extenderse interiormente hacia la misión, sino también casi exteriormente. Todo el que lo encuentra, quien quiera que sea, nota, fija su atención en la misión de Pablo. Nosotros estaríamos contentos si nuestra presencia llamara la atención sobre Dios, aun si esto debiera pasar a través del desvío de nuestra misión. Él, por el contrario, persevera firme y sereno en que todo sea dirigido a través de su misión. También cuando glorifica al Padre y al Hijo, cuando anuncia la pura doctrina cristiana, remite al mismo tiempo a su propio servicio, a su posición en el interior de la verdad anunciada. Si la palabra no fuera demasiado fuerte, diría lo siguiente: como Cristo es el Dios hecho hombre, así Pablo es la misión hecha hombre. Todo lo celestial, misterioso, sublime, que pueda relacionarse con una misión cristiana, encuentra en esta misión su resultado condensado. Y por eso le resultaría muy difícil estar en actitud de confesión ante un mediador entre Dios y él. Frente a Dios está siempre dispuesto a reconocer y a confesar su falta, pero sería difícil para él hacerlo frente a un hombre, porque esta importancia de su misión no le permite estar afectado con faltas, ser pecador, condenar hoy lo que ha hecho ayer, porque ayer ya era un cristiano y un enviado. Él se extiende muy poco sobre lo que ha hecho ayer, sobre previas injusticias, porque todo ello está a sus espaldas y ahora es el tiempo de la gracia y de la misión. A lo sumo, considera su pasado para aclarar su misión actual. Lo que en él debe hacerse visible es la gracia, y no alguna distancia, alguna alienación de Dios. Frente a Dios, posee ciertamente una conciencia del pecado, o al menos de la omisión. Frente a los hombres, no cree poder permitírselo. Judas Iscariote. Actitud interior. Judas es elegido por Jesús, y él se deja llamar. Jesús sabe con quién está tratando, pero a pesar de su saber divino, con Judas quiere actuar como hombre, y esto es una parte de la cruz que porta por adelantado. Jesús sabe que Judas lo traicionará, pero no usa ese saber, lo pone aparte. Frente a Judas, se comporta como uno que no sabe. Lo llama,
porque Judas está en el camino que conduce a la vocación, porque, desde el punto de vista de Dios, Judas es uno de aquellos que pueden ser llamados, uno que posee ciertos presupuestos para acoger y cumplir la llamada. Ya en el llamamiento mismo, el Señor cubre su presciencia acerca de él. Y así, en la vida, se relacionan como un superior y un subordinado. Y la llamada de este último es ordenada y realizada en el interior de consideraciones y perspectivas humanas. El Señor no quiere saber más que lo que sabe un superior que no dispone de un saber extraordinario. En este punto se pone de manifiesto de modo especialmente claro la relación de Jesús con sus posibilidades sobrenaturales de conocimiento. Él dispone libremente sobre lo que quiere y lo que no quiere saber. Tampoco quiere quitar a los futuros superiores de la Iglesia la posibilidad de errar sin culpa. En buena fe se cree que algo irá bien y luego, sin embargo, no ha ido bien. El Señor quiso sentir esta experiencia eclesial en su propio cuerpo. La actitud de Judas es la de una creciente contradicción contra el Señor. Y esto le resulta desagradable, inclemente, pero sobre todo es Jesús quien siente un malestar frente a Judas. Jesús permite que este descontento tenga lugar precisamente en el espacio de su naturaleza humana. No deja que crezca o disminuya por causa de su saber divino. No odia a Judas como traidor, pero tampoco puede simplemente ignorar o quitar ese malestar hasta el tiempo de la pasión. Le permite seguir sus leyes y desarrollo humanos. Y de alguna manera, Judas participa en ese descontento con rencor creciente. Ve cada vez más que la cosa no funciona. ¿Por qué el Señor no interviene si ve que no funciona? Su no intervención quizás signifique que no sea en verdad el Mesías. Pero Jesús no hace ninguna excepción para Judas. Le da la entera lección sobre cristianismo, igual que a todos los demás, ni más ni menos. Judas no recibe ninguna clase particular. Jesús no puede hacer ningún esfuerzo especial para convertirle, pues tal esfuerzo tendría su fundamento solo en su saber sobrenatural, divino, no en su saber humano. No puede usar su saber divino contra su saber humano. Podría justificar una acción extraordinaria solo a partir de su saber total, es decir, también a partir de su saber humano. En algunas ocasiones utiliza el saber superior, por ejemplo, en la previsión de la negación de Pedro. Pero lo que obra con Pedro no lo hace con Judas. No le dice nada por adelantado, no le advierte. Frente a Pedro, vive en unidad su ser Dios y ser hombre, y por tanto se sirve de su saber divino para prevenirlo. Frente a Judas, por principio, no lo hace. Solo le presenta su saber humano, casi como si se tratara de no llevar la culpa de Judas hasta el extremo, como si Judas cargara ya un peso suficientemente grande, sin que por una gracia extraordinaria se despierte en él una fe extraordinaria que sobrecargara aún más profundamente su traición. Callando, el Señor protege a Judas. Ciertamente, para nosotros aquí se abre un abismo. No supervisamos las leyes con las que el Hijo de Dios
administra su saber divino, cuándo utiliza este saber y cuándo no. Interiormente, Judas se vuelve cada vez más extraño y obstinado. De algún modo, juega con su actitud interior. Se aferra a que el Señor lo ha llamado, luego de nuevo a que todo esto es imposible. Todo lo que logra pescar de la enseñanza del Señor le sirve para negar más todavía. Y sin embargo, él está comprometido. Semeja a un consagrado que ha hecho votos y ya no puede volverse atrás. En el fondo no cree, solo actúa como si deliberara entre fe y falta de fe. Pondera cómo sería creer. Pero lo más importante, no tiene esperanza, y por tanto no tiene amor, y por tanto ninguna fe. Judas no espera que por medio de su vocación pudiera transformarse en otro ser humano, que Dios pudiera arraigarlo en él mismo, que él pudiera asumir la enseñanza de Cristo. No espera, porque cree comprenderse a sí mismo. No existe una actitud de confesión. No cree en ningún perdón, porque en el fondo no cree en ningún pecado. Cuando, por ejemplo, miente, sabe perfectamente que no dice la verdad, incluso con plena claridad. Sería aún de desear que la mayoría de los cristianos vieran sus pecados con tal claridad. Pero Judas no los reconoce como pecados, sino como hechos que de algún modo se ordenan en su sistema de vida, en el sistema de su autodefensa. Oración. No la conoce. Cuando los demás rezan, él blasfema en su interior contra Dios. En el momento en que ha traicionado al Señor, centella en él algo semejante a una posibilidad de esperanza. Es la primera vez que piensa en ello. Quizá él era realmente el Señor. A partir de la desesperación, nace algo semejante a la esperanza. Si es el Señor, entonces Él pertenece a Dios. Entonces la verdad está en Él y no en mí. Aquí existiría esperanza, pues aquí existiría separación del yo, reconocimiento de que Dios tiene razón. No se puede decir que Judas no haya conocido esa esperanza, aunque se haya ahorcado. De todos modos, la situación es demasiado monstruosa, demasiado brutal como para que él encuentre una solución para sí. Pero quizá vea una solución para el Señor, porque su traición no puede destruir al Señor si Él es de Dios. Porque tal vez por eso mismo Él se ha transformado en su Señor, como los malos viñadores. Es el Hijo, por eso queremos matarlo. Y la esperanza para Jesús, para la posibilidad de que Él quizá pueda realmente ser el Señor, es en cierto modo tan poderosa en Judas que es como si no dejara espacio alguno en él para la esperanza para sí mismo. El arrepentimiento con el que devuelve el dinero al templo es un fruto de esa esperanza. No hubiera podido realizarlo si no tuviera esa esperanza. Y si se ahorca, es porque ya no puede vivir habiendo traicionado al Señor. Si hubiera despuntado la esperanza, una esperanza antes de la traición, entonces también hubiera existido para él. Judas es como un Abraham que realmente ha matado a su hijo Isaac y que ahora nota que el ángel estaba allí presente para detenerlo. Y así Judas mata todo su sujeto negador. Su acto se le presenta tan digno de ser aniquilado que él
se aniquila a sí mismo. No conoce otro camino para deshacer lo hecho. Judas Tadeo. Su actitud interior es excelente, sin tacha, pero él se llama igual que el traidor y ha de llevar ese nombre. Cuando se comienza a entrever que algo no está bien en Judas, de alguna manera él, Judas Tadeo, se siente tocado. Entre los apóstoles existe un cierto malestar aún antes de la verdadera traición. Cuando ellos preguntan, ¿quién es Señor?, no osan creer, sin embargo, que el traidor ya esté tan marcado. Pero existe una especie de zona oscura en torno al traidor. Tadeo se siente como si estuviera en su lugar. Sabe que él, de hecho, no es el traidor. Y sin embargo, cuando los demás hacen alguna insinuación, él la experimenta como si le concerniera. Sabiendo que no es, sabe, no obstante, que él también lo es, que finalmente todos lo son, pero él antes que nadie. Posee una sensibilidad profundísima para la debilidad humana y está siempre listo para cargar. Al principio, también él tiene esta reacción. Gracias a Dios que no soy yo. Luego, aprende siempre más el sobrellevar, el cargar con el Señor, el querer completar, el allanar las distancias y diferencias. Con cada uno que ha caído, él sabe, yo soy igual y estoy contigo. Cada vez se vuelve más humilde. Es una humildad que no se extingue a sí misma, pues quiere cargar. También existen momentos en los que se pregunta si el otro, el traidor Judas, no comparte el peso de su traición, la de Tadeo, si el otro no ha asumido su rol, el de Tadeo. Y así él reza por el traidor. Mira a los ojos de modo implacable su propia participación en la culpa. También la negación de Pedro le hace una profunda impresión. Ninguno de los discípulos fue conmovido de un modo más profundo, pues él conoce el camino que conduce desde la negación a la traición. Y porque él mismo se siente desplazado a una luz ambigua, investiga con una perspicacia más aguda que los demás dónde él falla, dónde existirían principios o semillas que podrían degenerar en maldad, y acoge voluntariamente el destino de estar en las sombras del traidor para llevar una parte de la carga del Señor. También lo siente así, aunque en realidad, objetivamente, nunca ha caído sobre él la menor sombra de sospecha. Esta actitud interior, en el fondo, ya es actitud de confesión. Conmueve profundamente su mala conciencia, es decir, su sentimiento de participar en la culpa. Cuando nosotros tenemos mala conciencia, entonces buscamos quitárnosla de encima tan pronto como sea posible. Él, por el contrario, sabe que ha de llevarla consigo. En esa fe sobrenatural, siempre le es recordada su naturaleza con especial intensidad. Sabe que sería capaz de cualquier pecado y posee una fina sensibilidad para cada pecado. Un sensorium que nunca se pierde en lo exterior, sino que le permite asumir todo en su interior. Por todas partes ve los hilos que lo vinculan con los pecados determinados del mundo. Y todo esto no significa ningún sufrimiento espantoso, más bien es una conciencia que siempre le acompaña. Él es también el que entiende a los demás,
a quien pueden acudir. Es una especie de padre confesor de todos. Él reza bien y mucho, especialmente oraciones de petición. Y cuando alguien ha cometido una falta, entonces es Tadeo quien más reza por él y suplica perdón en su nombre. Su oración es una que va mucho más desde abajo hacia arriba que a la inversa. Tadeo es una bestia de carga que se carga pesos sobre sí y los lleva a Dios. Magdalena. Actitud interior. Ella ha pecado. El Señor la ha enderezado. En verdad, ha asumido en sí mismo sus pecados. De modo creciente, cuanto más ella es liberada, tanto más Él porta. Y Magdalena es consciente de ello. Es como si ella creciera en Él, porque Él ha tomado todo lo que antes ella era, y le da todo lo que ella será en el futuro. Así surge en ella una humildad muy particular. Ya no puede encontrar al Señor sin al mismo tiempo encontrar sus pecados en Él. Y sus pecados en Él se sumergen en la culpa de todos. Para ella, ahora el Señor es el que porta su culpa, en cuanto al mismo tiempo porta los pecados del mundo. Ella se ha confesado una vez, se ha arrepentido una vez, pero permanece en ella una confesión fundamental. Lo suyo se expande en el amor, transformándose en algo que concierne a todos. Nunca más podrá encontrar al Señor sin rezar por todos los pecadores, sin que le recuerde que ahora es su turno para perdonar a los demás, pues Él le ha mostrado cómo se hace, portar los pecados de los demás. Y porque todos saben lo que el Señor ha hecho en ella, Magdalena se convierte en una especie de apóstol. Es una imagen viva, un monumento. Debe realmente vivir la vida que el Señor le exige y que por su perdón ha hecho posible en ella. El exceso de gracia debe ser legible en ella, y lo será, porque en ningún momento se atribuye nada. Solo quiere mostrar lo que Él es, lo que Él puede. Su actitud interior resulta del hecho de no haber sido consultada en absoluto si quería seguir al Señor. En el momento en que es liberada de su pecado, se sosiega todo problema. Ahora debe seguir. Lo que ha sucedido es un milagro de tal envergadura que cualquier llamada está de más. La llamada está incluida en lo que el Señor ha realizado. Todo aquel en quien se ha cumplido un milagro ha recibido esta especie de llamada. Actitud de confesión. Magdalena es confesada permanentemente. Por cierto, el Señor ha cumplido un acto único, pero desde ese momento ella se pone a disposición para que por ello la confesión continúe, para que en ella los demás perciban la absolución del Señor y a su vez sean animados a arrepentirse y a declarar sus pecados en la confesión, para que el Señor pueda recibir y redimir a todos. Se transforma en un objeto de demostración. Pero el misterio de la demostración está por completo en el Señor, no en ella. Esto la diferencia fundamentalmente de todos los convertidos en las sectas. Frente al Señor, su acción se limita a no retirarse. Su oración pertenece a su misión. Por su oración intenta ganar para el Señor a otros pecadores y pecadoras. Y ella sabe que una oración jamás se pierde.
Es quizá la primera en la Iglesia que reza ad intentionem. Cuando el Señor reza, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Allí está incluida toda voluntad, todo deseo del Padre. Cuando Magdalena reza de ese modo, lo dice ad intentionem de los pecadores que quisiera llevar a Dios. Pero ella dice claramente, hágase tu voluntad. Ha comprendido muy bien la esencia de la oración cristiana. La mayoría de los que entonces rezaron por una intención determinada, entendía por ello algo singular, concreto, por ejemplo, una sanación, un milagro. En Magdalena, la intención es espiritual, vive en el espíritu. Presupone, da por hecho el milagro. Esteban, lo veo en oración. Reza de modo totalmente transparente, cercano a Dios, como un niño, filial y sin cuestión alguna. El regalo de la fe representa para él una gracia tal que jamás lo olvida, como si para él creer y respirar fueran lo mismo. Nunca necesita examinar su fe, ponerla a prueba, sopesarla. Simplemente la posee, pero no como un hombre rico que tuviera que custodiar un tesoro, sino como uno que dona, que siempre ofrece su tesoro a sus prójimos y a Dios. Cuando experimenta algo nuevo en su fe, cuando se ilumina un conocimiento, para él esto siempre significa una ampliación, una confirmación que la gracia le ha regalado, no algo para cuestionar con preguntas. Él acoge y se siente enriquecido, pero no para sí personalmente, sino para los hombres, y al mismo tiempo para el hacerse visible de la misión del Hijo en la tierra. ¿Qué significa la Iglesia para él? La Iglesia es para él el legado visible del Señor en la tierra. Es trabajo, obra del Señor, expresión del Señor en los hombres, pero también regalo de los hombres al esposo. Esteban se mueve en la Iglesia igual que en la fe y en la oración, en medio de puras preciosidades. ¿Y la disputa? Cuando discute, ve en los rivales no tanto a los pecadores, cuanto a aquellos que, con la ayuda de la gracia, el Señor habría pasado a su campo, poseedores de una tarea que aún no han comprendido. Y cuando está obligado a utilizar palabras duras, las pronuncia como si fueran prestadas, como cumpliendo una tarea cuya clave se encuentra en el cielo. Aunque tiene que luchar duro para llevar a otros a la fe, siempre le sucede como si la visibilidad de la tarea se le presentara durante un instante en el cielo, lo cual le permite perseverar inflexible, pues en sí mismo él sería pura bondad. ¿Y su martirio? Para él no representa casi ningún problema, pues ha regalado su vida a Dios de una vez y para siempre. Y Dios puede disponer de su cuerpo y de su vida sin que él mismo pueda hacer otra cosa que simplemente consentir. La antología de retratos continúa en el siguiente audio.